Saludos a todos los oyentes cristianos y amigos que me escuchan a través de este video que estoy elaborando para dar a conocer a los que me oyen y que la Iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, la cual el Señor Jesucristo fundó en el día del Pentecostés a través de la predicación del apóstol Pedro. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si nosotros como cristianos no hacemos la voluntad del Señor, en vano estamos haciendo todo lo que hacemos para el Señor. El apóstol Pablo menciona de los judíos, de los fariseos, dice, hay un versículo en la Biblia que dice él que él está convencido de que sus compatriotas, dice, adoraban a Dios, servían a Dios, dice, con mucho celo. El problema es, dice, que no lo hacen conforme a ciencia. Lo que te da a entender el apóstol Pablo es que no lo están haciendo conforme a las Sagradas Escrituras. Y sí, dice el apóstol Pablo, lo hacen con mucha pasión, lo hacen con mucho amor, lo hacen con mucho esmero, le ponen celo, bastante celo, son muy celosos de sus creencias. Dice, pero de nada les sirve, dice, porque están haciendo su voluntad de ellos y no hacen la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que ellos hacen queda totalmente en vano. Viven toda una vida estudiando las Escrituras, haciendo devotos a Dios, dice, pero en realidad si ellos hacen lo que ellos quieren, dice, a mí no me están adorando, dice el Señor Dios Todopoderoso. Este pueblo, dice, de labios me honra, dice, pero su corazón, dice, está muy apartado de las Escrituras. Y así una iglesia que no es la iglesia verdadera, nunca va a ser la voluntad de Dios. Pero la iglesia verdadera, la cual inició el día del Pentecostés con la predicación del apóstol Pedro y la autorización del Señor Jesucristo, dice, esa iglesia va a ser la voluntad del Padre Celestial y es la que se va a salvar. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no crean que todo el que me dice Señor, Señor, hablando de los que creemos en Dios, ¿verdad? Dice, no crean que todos los que me dicen Señor, Señor, dice, van a entrar al reino de los cielos. No crean que todos los que me andan ahí, según ellos, alabando, honrando y que me respetan y todo, y se van a entrar al reino de los cielos. Si yo desde el cielo, dice el Señor Jesucristo, si yo y mi Padre desde el cielo los vemos que hacen la voluntad que yo les estoy ordenando en la Biblia y actúan conforme a los mandamientos bíblicos, se van a salvar. Pero si ustedes me andan por el mundo honrando, haciendo lo que a ustedes les plazca y no conforme a lo que está escrito aquí en las Escrituras, dice, en vano hacen todo. Porque está escrito que ni siquiera el Señor Jesucristo, cuando se dejó su trono y vino al mundo a morir en la cruz, dice, ni siquiera él se salvó de haber tenido que obedecer la palabra de Dios conforme Dios se lo ordenó. Así tal y como Dios le dio ordenanzas, él iba siendo obediente y hasta tenía que obedecer de que tenía que ir a la cruz. No era, él lo hizo voluntariamente, pero ya una vez que él aceptó ese camino, ya no podía retroceder y tenía que ir. O sea, ya si él quería podía retroceder, pero ya no iba a cumplir la voluntad de Dios y se iba a perder todo ello. Entonces él dice la Biblia, aún hasta en la muerte, y se fue obediente, de manera que si nosotros queremos ser salvos, debemos de pertenecer a la iglesia verdadera, la cual es la iglesia de Cristo, que como ya les he dicho en videos ocasiones, existe en cualquier parte del mundo o cerca de ti siempre va a haber una iglesia cercana a ti que sea la iglesia de Cristo, en donde tú puedes encontrar la sana doctrina, puedes encontrar la verdad y puedes estudiar la Biblia, arrepentirte de tus pecados para empezar una vida nueva y venir a la vida a través del bautismo y ser añadido a la iglesia de Cristo, recibiendo el bautismo y pertenecer a la verdadera iglesia que es la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a leer Efesios 4:5, que dice de esta manera. Dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo desde niño crecí en la iglesia, ¿verdad? Mucho tiempo me aparté de Dios, ¿verdad?
Hace 12 años me bauticé en la Iglesia de Cristo, pero yo escuchaba mucho, por donde quiera que yo andaba, escuchaba yo que había diferentes tipos de religiones, diferentes tipos de iglesias, y todos profesaban ser la iglesia verdadera de Dios. Todos decían que no, es que nosotros somos los verdaderos, y que no, esta es la verdadera iglesia, y todos, o sea, todos profesaban ser la verdadera iglesia. La iglesia donde yo pertenezco también profesa ser la iglesia verdadera. De hecho, yo puedo profesar y estoy completamente seguro de que es la iglesia de Cristo en la cual yo pertenezco. Pero cuando yo recientemente me bauticé y que yo escuchaba todos estos comentarios, yo decía, bueno, ¿y cómo le hago para comprobar que es la iglesia de Cristo? O sea, yo ¿cómo le puedo hacer para yo estar seguro? Porque todos dicen lo mismo, o sea, todos defienden su iglesia y todos dicen lo mismo. Bueno, dejemos a un lado a lo que salga de la boca del hombre, dejemos a un lado las cuestiones humanas, dejemos a un lado las opiniones humanas. Por más que tú ames a tu pastor, a tu predicador, al cura o al que sea, dice, por más que tú, o sea, bloquéalo un rato, dice, y dedícate a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Olvídate de todo lo que ellos te dicen y pídele a Dios en oración que te ayude a entender las escrituras, ¿verdad? O que te guíe por el camino verdadero. Y yo, pues, fue lo que hice. O sea, yo escuchaba un charla y dije, bueno, yo quiero estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces empecé yo, como sé yo que obtuve el Espíritu Santo a través del bautismo, dije, entonces yo tengo que tener entendimiento para poder entenderla. Solamente es de pedírsela a Dios, ¿verdad? El cual dice, se la dará a cualquiera que la pida, dice, sin reproche, dice, pero pida con fe, dice, y Dios está, pues, dispuesto a darnos lo que nosotros pidamos, ¿verdad? Entonces empecé yo a escudriñar, a leer, y hasta el día de hoy he confirmado por medio de las escrituras y de lo que profesan mis hermanos de las iglesias de Cristo, que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, y bíblicamente lo podemos comprobar. O sea, que está comprobadísimo que la iglesia que inició en el día del Pentecostés es la misma iglesia de Cristo que existe hoy, y que hasta el día de hoy se cumple la profecía que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, y nada la puede destruir. Y hasta el día de hoy está esta iglesia firme, gracias a Dios, porque es una oportunidad para todo el mundo de venir a ella y ser salvo a través del bautismo y la obediencia en el Señor Jesucristo. Cuando yo estudiaba las escrituras, yo pensaba mucho en esto. Yo decía, en la carta a los Corintios dice de esta manera, Corintios capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces yo empecé a discernir este versículo, ¿verdad? Y yo me quedo pensando, oye, hay una iglesia que es de denominación tal, ¿verdad? Y yo digo, no tenemos el mismo sentir, no creemos lo mismo, no estamos de acuerdo. Entonces, una tiene que ser la verdadera. O sea, es imposible que todas las iglesias puedan ser salvas, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En otra versión dice que sean todos de un mismo sentido. Es decir, todos buscamos a Cristo porque todos queremos ir al cielo y queremos continuar viviendo. Dice, pero para eso el cielo es un lugar de paz, de unidad y de amor. Si alguien no está de acuerdo, dice, no puede ser parte del reino de los cielos. Basta con una persona que esté de desacuerdo, dice, para que se haga un revoltijo, dice, y no haya paz. Y lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos y buscamos es paz. Entonces, para eso tenemos que estar unidos. Para eso tenemos que ser de un solo sentir y de un solo pensar. No vaya a ser, dice el Padre Celestial, que suceda lo que sucedió en el cielo. Dice que Lucifer y sus ángeles no quisieron ser de un solo sentir con el Padre Celestial y con el Señor Jesucristo, sino que empezaron a dar contra y ya no fueron de un solo sentir y fueron expulsados del cielo. Así también hoy en día aquí en la tierra, lo que es en el cielo es así como dice la Biblia, así cosas que son en el cielo, dice, cosas también semejantes son en la tierra.
Dice, lo mismo sucede en la tierra. Si en la tierra la iglesia de Cristo o una iglesia no logra una unidad, mucho menos lo va a lograr ahí arriba. ¿Y para qué los quiero ahí arriba? Entonces, si ustedes están de acuerdo con mi voluntad, dice el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, dice, yo estoy entendiendo que ustedes pueden vivir conmigo en el cielo, porque son de un solo sentir, según las Escrituras, y están de acuerdo en una sola creencia. Entonces, de manera de que si una iglesia es de diferente sentir que la otra, que no, porque es que yo creo en las imágenes, y la otra, no, es que yo no creo en ellas, y no, es que yo los bautizo desde bebés, y la otra, no, es que eso no es bautismo, y el otro, no, es que nosotros tenemos un libro de más, y los otros, no, es que ustedes nomás tienen 66 libros en la Biblia, nosotros tenemos más, y no, es que nosotros tenemos un apóstol y ustedes no, y infinidad de cosas, o sea, y que nosotros hacemos milagros y hablamos en lenguas y ustedes no, y que nosotros esto y el otro, ¿va? O sea, hay un desacuerdo, no hay un solo sentir y no hay una sola creencia, o sea, hay diferentes creencias, hay diferentes tipos de fe. Entonces aquí dice, dice, un solo Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay unas personas, ¿verdad?, que tienen un programa espiritual, según ellos, ¿verdad?, y lo aplican para sus vidas, ¿verdad?, y que es un programa que se conoce en todas partes del mundo, ¿verdad?, pero no quiero mencionar su nombre, ¿verdad?, pero ellos te dicen que tú desarrolles tu fe, ¿verdad?, dicen, no, tú puedes desarrollar tu fe, ¿verdad?, y te dicen, no, mira, si quieres, tú puedes, si quieres, puedes creer en una silla, ¿va? Si quieres, puedes creer en una mesa, ¿va? Si quieres, puedes creer en esto, en el otro, o si quieres, puedes creer en Dios, ¿va? O sea, diferentes tipos de fe. Eso es lo que te quieren dar a entender, ¿va? O sea, que cada quien tiene una fe distinta. Si tú quieres creer en la silla, bien. Si tú quieres creer en la mesa, bien. Si tú quieres creer en esto, bien. Si tú quieres creer en Dios, bien. O si tú quieres creer en un poder superior, bien. Pero la realidad de las cosas es que son distintas fe. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, sea un Señor, una fe, un bautismo. Hay iglesias que tienen bautismos diferentes al de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo usamos el bautismo que está en la Biblia, el cual cuando la persona cree y confiesa a Cristo y quiere ser añadido a la iglesia, lo sepultamos en agua, lo levantamos, lo resucitamos, y así es como es añadido a la iglesia de Cristo. Hay otras iglesias que nomás te rocían agua en la cabeza. Ese es un bautismo diferente que ni siquiera viene en la Biblia. Entonces, si una iglesia no logra ser de un solo sentir, estar de acuerdo en algo, creer en una sola cosa, tener una sola fe, una sola creencia, dice si no logran eso, dice, no hay unidad, y entonces aquí no puede entrar. Entonces, existe una iglesia en el mundo que está de acuerdo en una doctrina, que está de acuerdo en un bautismo, que está de acuerdo en tener un Padre Celestial, un Señor Jesucristo que es nuestra cabeza, y que está de acuerdo en ser de un solo sentir, de acuerdo a las creencias que están escritas aquí en la Biblia, la cual es la iglesia de Cristo. Que si tú quieres ser parte de esta iglesia voluntariamente, y que yo te lo aconsejo que lo hagas, pero eso está en tu voluntad. No podemos, como seres humanos, no podemos violar esa ley que Dios estableció de darle la libertad al ser humano de escoger si servir a Dios o no, o qué pertenecer, o qué hacer en su vida. Ese es el libre albedrío que aún hasta los ángeles lo tienen, y Dios lo respeta. Y es así como dicen en el mundo, está penadísimo que tú violes esa ley. O sea, nosotros, yo nada más como miembro de la iglesia de Cristo, te puedo dar este mensaje. Si tú voluntariamente crees en lo que te digo, que lo que yo te digo es de acuerdo a las Escrituras, puedes venir a la iglesia de Cristo y ser miembro de la iglesia de Cristo. Y aún aunque cristianos de la iglesia de Cristo ya sean miembros de nuestra iglesia, y se les recomienda aferrarse a esta fe, que es la que te va a salvar y la que nos va a conducir a la vida eterna, la cual es la que nosotros estamos buscando, pues, todos los días de nuestra vida, ¿no? El Señor los bendiga y nos vemos muy pronto.